estimados amigos de su emisora amiga Radio La Voz de María. Estamos iniciando el mes de octubre. Tenemos que dar gracias a Dios. Él nos ha conservado con vida, con relativa salud. Pues si recordamos desde el inicio de la pandemia, muchos amigos, muchos familiares han desaparecido, no están. Ahí es cuando valoramos más el sentido de la vida. ¿Cuántas personas en nuestro alrededor ya no están con nosotros? A propósito de la importancia de la vida, lastimosamente tenemos que pues recordar con dolor lo que ha sucedido últimamente aquí en nuestro país. Estos hechos violentos en las cárceles, tantas personas que han fallecido, han sido asesinadas, familias que han perdido a su padre, esposas que han perdido a sus esposos y viceversa, amigos que han perdido amigos, niños que quedan huérfanos, en fin. Hay una violencia aterradora que a todos nos tiene sobrecogidos. Estamos llegando a situaciones prácticamente intolerables y que todos lamentamos. ¿Quién no va a preocuparse de lo que está pasando? Que nos queda por ahora elevar una oración al Señor para que consuele a las personas que han perdido a sus seres queridos y para que dé el descanso eterno a aquellos que fallecieron. Bueno, todo esto que estamos viendo, esta violencia, estas masacres, nos llevan a hacernos la pregunta: ¿en dónde está fallando nuestra sociedad? La mayoría de nosotros simplemente se escuda en decir, bueno, no es mi culpa, yo no he hecho nada para que eso suceda. Sucede porque hay muchos problemas en esos sitios, porque están desorganizados, porque hay degradación en las costumbres, etc. Hay personas tal vez que no se han dedicado a cumplir con sus obligaciones. En fin, cuando suceden estas cosas, es costumbre de los seres humanos el buscar culpables. Y aquí será uno de los momentos en que empezaremos a buscar todos los culpables para tal vez tranquilizar nuestra conciencia. Pero a nosotros como cristianos nos lleva a una reflexión más profunda. Debemos tener nosotros también algo de responsabilidad. A lo mejor cosas como estas que han sucedido pudieron haberse evitado, tal vez, si nosotros nos hubiésemos empeñado a fondo, a tiempo y a destiempo, en la evangelización. Claro, fuera de eso, hay motivos externos, motivos del país, motivos de pobreza, pero nosotros, como católicos, como cristianos, sí tenemos nuestra propia responsabilidad. ¿Qué es lo que dice Jesús en Marcos 16:15? Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Esto es lo que dice Jesús. Este es un legado. Este es un testamento de Jesús. Y nos hace pensar que si alguien de nosotros hubiese hecho esto con más ahínco, con más dedicación, tal vez
no hubiese sido tan grave la situación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay ejemplos de personas que se han dedicado a revertir, a cambiar las circunstancias del mal. Cuando San Juan María Vianney fue designado a su primera parroquia, fue ordenado sacerdote e inmediatamente fue a una parroquia un poco abandonada, se llamaba Ars. ¿Qué encontró allí? Encontró una total ausencia de credo, una total ausencia del cumplimiento de la fe católica. Él se dio cuenta que una sola familia concurría a la iglesia, que de paso esta iglesia también estaba destruida. Él encontró todo prácticamente en ruinas. Eso sí, lo que abundaba en el pueblo eran los bares, las cantinas, las casas de mala vida. Además, como consecuencia, la violencia y el desorden total. Él llegó, nuevo sacerdote. Era para desilusionarse, para pedir cambio. Pero él se dedicó a orar. Hizo mucha oración. Su vida la entregó a la penitencia. Y comenzó una infatigable evangelización. Y logró que al cabo de algún tiempo comiencen las cosas a cambiar. Naturalmente, cuando esto empezó a cambiar, cuando ya no se daba lo que antes, el vicio, la corrupción, pues los dueños de los locales reaccionaron y querían hacerle daño al sacerdote. Pero esto siguió. Él con la oración, con el sacrificio y con la evangelización, siguió transformando a la población. Dentro de poco ya no había cantinas, habían desaparecido prácticamente los prostíbulos, la violencia ya no era parte del pueblo. Y la iglesia, que le había embellecido, lucía llena de fieles que no solamente iban a la iglesia a rezar, sino que ya estaban cumpliendo con los sacramentos. No olvidemos que el cura de Ars pasaba confesando día y noche. Bueno, pues los fieles ya empezaron a cambiar, practicaban los sacramentos y se revertió tanto que lo que era una sola familia que iba a la iglesia, ahora muy pocas personas quedaban fuera de la iglesia cuando había la Santa Misa. ¿Qué pasó? Llegó la paz, comenzó la prosperidad, se acabaron las riñas, los crímenes. Y bueno, ¿quién venció? Venció la gracia, la oración, el ayuno y la constancia del cura de Ars. Él no se puso a lamentar, no dijo aquí hay mucho crimen, aquí hay mucha desgracia, no, se puso a trabajar y solo, y logró transformar a la población. Algo similar pasó con San Juan Bosco. Él se ordenó también de sacerdote y uno de los primeros lugares a donde fue a ejercer su sacerdocio fue en Turín y en los alrededores. ¿Y qué encontró? Que los jóvenes igual sembraban el terror, había inseguridad, había irrespeto a las leyes. Bueno, don Bosco se dio cuenta de esto y recogió a los jóvenes y los llevaba consigo. Les reunía en sitios que él encontraba, pues, para jugar. Les hacía jugar. Luego les enseñaba el catecismo, les evangelizaba. Bueno,
poco a poco, con la educación, con la evangelización, consiguió cambiarlos, hacerlos hombres de bien. Y como él decía, que sean ciudadanos honestos, que sean hombres de bien. Ese era el lema de San Juan Bosco en ese tiempo. Bueno, pues tuvo éxito, cambió a la juventud en esos sectores y no se quedó ahí. Lo hizo en otros sitios, en otras ciudades, en otros países. Luego, su trabajo se sintió en todo el mundo y se lo hace todavía en todo el mundo. Una persona, un sacerdote, cambió lo que era un caos en la juventud a algo que era virtud, era servicio a los demás. Bueno, pues estos hechos, estimados oyentes, nos llevan a la reflexión que es posible cambiar la maldad la maldad del mundo, en este caso en nuestro país. Es posible con Dios. Lógicamente, Dios quiere que todos nos salvemos. Esa es la voluntad de Él. Ojo en la palabra que acabo de decir. Quería poner como antecedente lo que hemos estado hablando, pero vamos a tratar durante todo este tiempo que nos queda de hablar sobre la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pide Jesús. Él nos enseña a orar y nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y donde queremos recalcar hoy es en esta frase, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que está en Mateo 6:10. Dice el Papa Francisco que esta petición puede ser malinterpretada. Y lógicamente, mucha gente dice, ¿cómo puede ser que la voluntad de Dios sea que haya tanta maldad, que haya tanta desgracia, que haya tanto mal tiempo, etcétera? Por eso el Papa Francisco dice que esta petición de Jesús puede ser malinterpretada. Dios, dice el Papa, no es ambiguo, no se esconde detrás de los enemigos, sea personas o sea la naturaleza. No ha planificado el futuro del mundo de una manera que no se la pueden comprender. Antes que el hombre cuide al mundo, Dios lo cuida incansablemente, tanto al hombre como al mundo. Es lo que dice el Santo Padre. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvar lo que está perdido. Cuando rezamos, hágase tu voluntad, estamos obedeciendo y estamos pidiendo lo que Jesús dijo. Hágase tu voluntad. Y dice el Papa, eso no significa que nosotros estamos llamados a trabajar como esclavos. Hágase todo lo que tú me digas, sí. No. Es una oración, dice él, valiente y combativa. ¿Ya? A pesar de que el mundo en general no acata el plan de Dios. Esto es lo importante. ¿Por qué no se hace la voluntad de Dios? Porque Él tiene un plan y el mundo no quiere hacerla. Quiere hacer lo que le parezca. Bueno, el Santo Padre hace ver que esto no es fácil. Si dice que es combativo, es algo muy difícil. Primero, no se puede entender fácilmente y peor aún, sobrellevar y llevar adelante el plan de Dios. Bueno, pues a nosotros nos vienen momentos difíciles, nos vienen dolores, nos vienen enfermedades, nos vienen momentos de tristeza. A lo mejor nos llega la pobreza. Bueno, tantas cosas que nos pueden venir. Y decimos, ¿esa será la voluntad de Dios?
Aquí vale la pena escuchar una parábola que presentaba Jesús. Decía, un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué de ocupar terreno esterilmente? ¿Para qué? Ocupa terreno estérilmente. Pero le respondió, Señor, déjala por este año. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono por si dé fruto. Y si no da fruto, bueno, pues después de un año la cortamos. Esto está en Lucas 13:6. Cuando se habla de la voluntad de Dios, muchas veces lamentamos lo que me está pasando. ¿Por qué el Señor me ha permitido esto? Bueno, ¿qué es lo que dice Jesús? Que a esa planta se le eche ¿qué? ¿Tierra? No le dice que le echen flores, que le pongan bellezas, no. Échenle tierra. ¿Qué más? Échenle abono. ¿Qué es el abono? El abono es el estiércol, ¿no? Ese es el abono original. Bueno, eso es lo que hace el Señor, echarle abono. A nuestra vida también nos echa abono para que podamos resurgir, para que podamos dar fruto. ¿Y el abono qué es? Un poco de tierra, un poco de estiércol, algo duro, algo no sabroso. Eso nosotros lo traduciríamos como el dolor, como los malos momentos que pasamos. ¿Qué hace el Señor? El abono, para que podamos reaccionar, para que podamos vivir una vida más plena, más dedicada a Él. Bueno, pues, si nosotros estamos en este camino, esa es la voluntad del Señor. ¿Y qué es entonces pedir que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo? Eso es, comprometernos con humildad y entrega total a realizar en nuestra vida el proyecto que tiene Dios. Es entrar por la puerta angosta, por la práctica de la virtud. Es realizar diariamente y con esfuerzo aquello que debemos hacer de acuerdo a los talentos que hemos recibido. Sean 10, 5, sea 1. Cuando Jesús estuvo en el huerto, tuvo una pasión anticipada. Vio como Dios que era, que todo su sacrificio para muchísimas almas no iba a servir, no lo iban a aprovechar. ¿Cuánto sufrió el Señor? Eso debía haber sido uno de los golpes más fuertes. Saber tanto sacrificio, tanto dolor. ¿Para qué? ¿Para nada? Bueno, ese dolor le produjo a él una agonía terrible, que dijo, Padre, si te es posible, retira de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nos está pidiendo hoy Jesús. Fueron unos instantes muy duros. Y en nuestra vida tenemos también instantes de decisión. ¿Quieres dejar de caminar por el bien? ¿Quieres cometer tal error? ¿Quieres hacer tal falta? ¿Quieres hacer daño a tal persona? Un segundo de decisión. Pensemos en Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Que hagamos el bien. Eso ya nuestros antepasados lo hicieron. Lo hizo Abraham. Acuérdense, Abraham, cuando el Señor le pidió que sacrifique a su hijo, ¿cuánto habrá sufrido? Sacrificar al propio hijo.
Y el que dijo, bueno, Señor, ¿de qué dependió? Dependió de una decisión. Muchas veces se dice que el amor es símbolo, es señal y es sinónimo de decisión. Allí demostró su amor. Igual pasó con María. Fueron instantes de decisión cuando el ángel le propuso ser la madre del Salvador. Ella que dijo, he aquí la esclava del Señor. Sí, hágase tu voluntad. Los apóstoles hicieron igual. Ellos decidieron seguir lo que el Señor pedía. Ellos fueron llamados, pero no dijeron, oh Señor, espérame un momentito que voy a consultar con mi esposa. Tampoco dijeron, Señor, un momento, voy a ver si mi padre puede pescar solo, a ver si yo puedo dejarlo a él solo con la pesca. No, no dijeron eso. No dijeron, dame un tiempito para pensar. Simplemente arriesgaron su futuro y dijeron, aquí estoy, hágase tu voluntad. Hoy, en cada momento, en cada segundo, a nosotros también nos llega una voz que nos dice, hazlo, haz el bien. Casi no se oye mucho eso. Esa es la voluntad de Dios. Hacer el bien. Escoge entre tu familia o tus amigotes. Escoge entre la honestidad o la corrupción. Segundos de decisión. Esa es la petición de Dios y la petición nuestra que le hacemos a Él de que nos ayude a hacer su voluntad. Jesús, cuando pidió, cuando dijo, oren así, sabía que no era nada fácil, que solos no lo podíamos hacer. Por eso, en la oración, una de las más bellas oraciones, tal vez la mejor oración que tenemos, es la del Padre Nuestro, porque nos la enseñó Él mismo. Y ahí puso esto, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Para eso estamos nosotros aquí. No solamente para disfrutar, para pasar la vida sin hacer ninguna obra buena. No, no, no. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Le recuerdo que la voluntad de Dios para usted que me está escuchando es que no olvide de apoyar, de ayudar a esta su emisora, a Radio La Voz de María. Su colaboración está junto con lo que el Señor quiere, porque Él quiere que siga esta emisora, es su voluntad. Y usted contribuye con su voluntad a que esta emisora siga. Colabore, apoye con los recursos económicos que cuente. Sin esta ayuda, la emisora no podría seguir. Así que es un llamado que hace Radio La Voz de María para que usted contribuya y ayude a que siga adelante esta hermosa Radio La Voz de María. Volvemos luego de un breve corte.
Estimados oyentes, continuamos entonces con nuestro programa. Hoy estamos reflexionando en esta su emisora Radio La Voz de María sobre el Padre Nuestro, pero concretamente en el pedido de que se haga la voluntad de Dios. Ese es el motivo de nuestra reflexión. Y bueno, decíamos que para vivir esto que nos pide Jesús de hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, tenemos que pensar que Dios creó, pensemos en esto, en las plantas, en los animales, en las cosas inmateriales, los seres inanimados. A cada uno le dio su propia identidad. A cada uno. El agua es distinta de todos los elementos. Incluso tiene su propia fórmula. El león tiene su identidad, inconfundible. Bueno, todos ellos, además de tener su identidad, tienen su forma de vivir única. Y bueno, glorifican a Dios con su forma de ser y de vivir. Y su forma de glorificar a Dios es esa. Con los seres humanos no es igual. Él nos quiso salvar, que salvemos nuestra alma. Eso sí, pero salvar nuestra alma es cumplir con su proyecto. No podemos andar descarriados porque no seremos felices. No podemos buscar caminos que no son para nosotros. Habrá tal vez frustración. El mensaje de hoy para todos nosotros debe ser este: encontrar a través de la búsqueda con Dios, solos no podemos, de mi identidad. ¿Para qué soy yo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Qué hago? ¿O prefiero no hacer nada? No puede ser. No puede ser. El mundo está perdiéndose porque los que deben hacer algo no lo hacen. Comenzamos diciendo: qué pena lo que está pasando en las cárceles. Qué pena la juventud que se pierde. Qué pena los niños que hacen cosas que no deben con el internet. ¿A quién le corresponde? ¿Quién tiene que actuar? Estimado oyente, usted, yo, tenemos una misión: buscar nuestra identidad. ¿Cómo voy a avanzar yo para llegar a la evangelización? De acuerdo a lo que yo sea, de acuerdo a los talentos que me ha dado Dios. Nadie podrá hacer lo que puedo hacer yo. Nadie, porque yo tengo mi historia, mi personalidad, mi forma de ser. Esta es la primera tarea. Si hoy, en este día, en este 1 de octubre, comenzamos a buscar nuestra identidad, a saber para qué somos, quiénes somos, entonces seremos de un aporte valioso a la sociedad, a la iglesia, si no sabemos quiénes somos, ni para qué somos. ¿Qué esperamos de cada uno? Hermanos, es un llamado del Señor para que tomemos en serio nuestra vida, que nos dejemos de la pereza intelectual y de la pereza física. Pongámonos a trabajar, pongámonos a actuar. El mundo nos necesita. Hagamos nuestra parte para que no se vuelvan a repetir cosas dolorosas que están pasando en nuestro país y en el mundo. Hagamos nuestra parte. Haga usted lo suyo. No se quede a mirar y a lamentar. Es hora de actuar como católicos, como seres humanos. Necesitamos avanzar, no perder el tiempo, no olvidar nuestras cualidades, buscarlas, pero ponerlas al servicio de los demás. Este mensaje que nos da hoy el Señor
que nos lleve a un cambio. Primero de la oración, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, que yo haga tu voluntad, que yo haga tu voluntad. Pero primero, como hemos dicho durante esta charla, a descubrir cuál es la voluntad del Señor conmigo, cuál es mi puesto en el mundo, cuál es el sitio desde donde yo podré ser excelente y poder ser más útil. Estimados hermanos, estimados amigos, todos tenemos responsabilidad de no quedarnos sin ser alguien que apoya que el mundo sea mejor, que cambie un poco. Depende de nosotros, depende de usted. No nos quedemos impávidos. No nos dejemos que los otros hagan el mal cuando nosotros podremos contrarrestar haciendo el bien, a trabajar, a ser nosotros primero un ejemplo para los demás, cambiando nuestra vida, siendo buenos católicos, con una vida entregada a hacer la voluntad de Dios. Nos estaremos escuchando el próximo sábado. Buenas tardes. Radio La Voz de María. Hola, los invitamos a prepararse para la próxima Maratón 2021, que comenzará desde el lunes 18 al 24 de octubre. Recuerda que es un tiempo de oración y de solidaridad. Por María y la evangelización, abramos todos nuestro corazón. Y que siempre trates de hacer su voluntad.